tenemos capacidad de movilización. Por el contrario, le insisto, creo que estoy muy gratamente sorprendido del cariño de la gente, la espontaneidad y la convocatoria, ¿no? Entonces, ¿está usted satisfecho con ese recibimiento? ¿Me hace una valoración de los últimos días aquí en Ecuador? En el sentido del cariño de la gente, de elevar la moral. Nuestra gente estaba con la moral un poco baja. La única batalla que no puede pedir de un revolucionario es la batalla moral, porque hemos estado correlados todos estos meses. Le ha hecho creer a la población que todo nuestro gobierno ha sido corrupto por parte de gente que estuvo en nuestro gobierno 10 años. O sea, fueron cómplices, fueron incompetentes que no se dieron cuenta o están mintiendo, ¿no? Pero han utilizado la política anticorrupción como instrumento la lucha anticorrupción como instrumento de politiquería. Entonces hemos tenido ataques tras ataques, nuestra gente está un poco desanimada y esto ha servido muchísimo para levantar el ánimo. Los resultados son más allá de nuestras expectativas. Bueno, de una u otra manera, me gustaría también consultarle sobre algo que no se le suele preguntar y que a mí, la verdad, personalmente me interesa. Y es que nos cuente un poco cómo es la vida después de ser presidente durante 10 años en un país, y encima en un país extranjero, muy distinto al de Ecuador. Le he visto muy activo en Twitter, he de decir. No he contado sus mensajes, se lo reconozco, pero pareciera que turismo no ha hecho en Bélgica precisamente. No sé, cuéntenos, ¿qué tal la gastronomía belga? ¿Qué le gusta más de Bélgica? Bueno, yo he vivido en Bélgica, ¿no? Entonces no fue nuevo para mí. Siempre el frío me mata y en este momento está nevando, no solo que hace frío. Estoy muy contento de darle un poco de tranquilidad a mi familia, felicidad a mi esposa, porque ella quiere mucho el Ecuador, pero es un mundo totalmente distinto. Sus padres ya ancianos viven allá. Entonces, por ejemplo, ir a comer los domingos donde mis suegros es un privilegio que no teníamos. Mis 2 hijas están allá. Entonces, a nivel de familia, pues ha habido reunificación familiar, estamos tranquilos, contentos. El problema es la angustia y todo lo que pasa en Ecuador. ¿Cómo es la vida después de presidente? Yo estaba muy tranquilo, en paz conmigo mismo. Dije, vamos a tener paz unos años porque ganamos la mayoría de la asamblea, ganamos la presidencia, y ahora es peor que si hubiera ganado la oposición. Hay persecución, destrucción del Estado de Derecho, es gravísimo lo que está pasando, y obviamente eso nos quita un poco la calma, la tranquilidad, pero a nivel familiar estamos bien, estamos seguros, estamos unidos sobre todo. ¿Cuál es su rutina a lo largo de la semana? Ir a dejar las mañanas a mi hijo a pie al colegio, son unos 10 minutos por campos, con conejitos, puentes, es precioso. Luego normalmente escribir un poco, ayudo un poco en la casa también, y tengo muchas conferencias, entonces he viajado muchísimo, que a Madrid, que a Ginebra, que a Grenoble, que a Bogotá, y sí me toma tiempo preparar esas conferencias, sobre todo cuando son en otro idioma. Bueno, y ahora yo propongo que entremos ya en materia y vamos a tratar uno de los temas que más polémica está generando en el país y tiene relación con los problemas internos que se han dado en el movimiento oficialista. Es evidente que la fractura en Alianza País es irreversible, que hay 2 grupos que no pueden congeniar el uno con el otro. ¿Qué intenciones tiene usted? ¿Piensa volver a la política? ¿Va a luchar por las siglas de Alianza País o piensa en crear un nuevo movimiento político? Mire, no se trata de congeniar o no. Aquí es claro una fractura por cuestiones ideológicas. La contrarrevolución ha nacido en nuestras propias entrañas. No podemos decir que continúa la revolución con el auspicio del Banco de Guayaquil de Lazo, con Nebot, con Bucarán, con la banca, con el Fondo Monetario. Claramente se ha elegido otro camino y se ha traicionado lo que el pueblo ordenó en las urnas, y no nos podemos prestar para eso. Y yo no me engaño en esas cosas, no es que busco falsas unidades. Y hace varios meses dije que iba a haber una fractura de Alianza País y del bloque. Yo quise, esa fue la parte que me faltó responderle. Después de la presidencia creí ingenuamente que podía alejarme de la política, eso quería, pero dado los acontecimientos, pues he tenido que involucrarme porque también tengo responsabilidades. Tengo que apoyar a mis compañeros que están incluso en peligro, amenazados, etcétera, que han tomado actitudes muy valientes como Ricardo Patiño, Paola Pavón, Virilio Hernández, que abandonaron el gobierno en protesta de los insultos, de la calumnia, del cambio de rumbo en el manejo económico, político, social. Están volviendo los de siempre al poder, ya no el pueblo ecuatoriano. Eso es inaceptable. Lo que no pensábamos era el nivel de perversidad del gobierno, del abuso del poder, que no le importa destruir el Estado de Derecho. Entonces pensábamos que iba a haber una fractura de Alianza País, pero como tenemos el apoyo de la militancia, del 1.000.000 de adherentes tenemos 95%, que nosotros no íbamos a creer en Alianza País. Pero lo que no logran en las urnas, lo tratan de lograr bajo el tapete. Entonces tenemos un Consejo Nacional Electoral, ¿no?, que ha cambiado la presidencia e incluye un nuevo miembro del día martes, pactaron con el Consejo Nacional Electoral y ya está desconociendo nuestra directiva, lo que significa que pese a la convocatoria de la 7ª Convención Esmeralda, pese al gran apoyo de las bases, pese al innegable liderazgo de líderes históricos como quien le habla, Gabriela Rivenera, Ricardo Patiño,
con un Consejo Nacional así, o sea, de nada valdrá todo eso y reconoce pero, a señor, la otra directiva y al final tendríamos que salir nosotros, ¿no? Pero usted está consciente, economista, de la alta popularidad que tiene el actual mandatario en estos momentos, según las encuestas que se han hecho en la ciudadanía. Yo no creo mucho en esas cosas. Mira, hay que conocer al pueblo ecuatoriano. Con todo el bombardeo mediático a favor de este gobierno, debería tener 120%. Está cayendo vertiginosamente. El último mes, en su propia encuesta, le doy el nombre, Imacén, ¿no?, de una peruana, bajó 16 puntos. ¿Por qué cree la desesperación para sacarlo más rápidamente la consulta? Si fuera cierto todo eso, y yo estuviera tan bajo como ellos dicen, maravilloso, que no me inhabiliten como candidato, vamos a elecciones y me dan 10-1. Pero ¿por qué, señor Correa, por qué cree usted que es necesario ir a elecciones después de 6 meses? Ecuador es una democracia. No he dicho eso. Entonces, sí, cuando toquen las elecciones, me están inhabilitando incluso para el 2021, ¿no? Esa es la pregunta 2, va dirigida contra mí. Entonces, si tienen tan alta popularidad, yo tengo tan baja, ¿por qué tanto temor? Porque saben que no es verdad. ¿Quiere decir, según lo que me está diciendo, que usted quiere volver a la política en el año 2021 y que su deseo político es el volver a la presidencia? ¿No ha llegado el momento? ¿No ha llegado el momento que en una democracia se rejuvenezcan las filas? Dígale eso a Rajoy, pues ¿cuántos años ya lleva? Bueno, se lo puede decir yo. Lo que le diría y lo que le pediría, voy a volver al principio. Vamos a no tratar de fijarnos en otros líderes políticos. No, pero vamos a mantener porque sí creo que se pero vamos a no tratar estándar, de entrar en otros países. Sobre todo usted, con todo cariño, por su acento usted es español, hay una medida para Europa y otra medida para América Latina. No, hay una medida democrática. Sí, cuando Angela Merkel es elegida para su 4º periodo, va a tener 16 años, creo, al frente del gobierno de Alemania, eso es una democracia madura y una lideresa. Cuando sucede eso con líderes latinoamericanos es porque somos caudillos y hay dictadura. Entonces hay que tener el mismo estándar. Yo creo en la reelección indefinida, creo en el derecho a participación política. No es porque yo participe no en el 2021. Y lo cree la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aquí está artículo 23, que le establece los únicos motivos por los cuales no se puede participar en política. Artículo 23, numeral 2. ¿No? El primero habla de todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades, participar en la dirección de asuntos públicos, etc. Numeral 2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos. Vamos a no entrar en documentación. Le pido, nosotros no hemos venido con documentación. Le pido que usted tampoco no la saque. Exclusivamente por razón de edad, le creemos. Nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o condena por juez competente en proceso penal. ¿Dónde dice que no puede participar por haber ocupado ya el cargo? Es su propia Constitución la que lo dice y la que limita en cierta medida o la que usted enmendó en cierto momento para que se pudiera hacer. Antes se podía reelección indefinida y limitada para todas las autoridades de vicepresidente para abajo y nadie habló de tratabilidad. Vea, no se engañe, el problema es Rafael Correa, eso es todo. Economista, usted dijo que en la Convención Nacional de Alianza País se iba a buscar la expulsión de Lenín Moreno. Se va a buscar la expulsión de todos aquellos miembros, más aún con altos cargos, que no cumplieron con la ética, con los principios, con los valores, con la visión de Alianza País y la Revolución Ciudadana. Y quién quiere, el señor Moreno está diciendo que él sí representa los valores de la Revolución Ciudadana y el que se ha desviado de Montecristi es usted. Sí, es chistoso, ¿no? El problema de Apple, mi pregunta es quién se ha desviado. El problema de Apple ha sido Steve Jobs. ¿Quién puede creer esa tontería? O sea, el problema de la Revolución Ciudadana ha sido Rafael Correa. Qué bueno el espíritu de Montecristi, ¿no? La pregunta 3, todo un golpe de Estado, destruir la institucionalidad para repartirse la patria con el botín entre piratas. No, ya basta. Nadie puede creer esas cosas. Señor Correa, ¿qué es lo que debe ocurrir ahora? Está claro que usted y el señor Moreno no se pueden sentar en una misma mesa. Está claro que el movimiento Alianza País debe fracturarse o dividirse en dos. ¿Desea usted seguir manteniendo lo que es la marca Alianza País o es una marca que a lo mejor debe votarse a quien le corresponde? Por supuesto que me encantaría. Eso es parte ya de nuestra vida, la historia del Ecuador, nuestra sede en Oshiri, nuestros colores, nuestro casillero, el número 35. Pero le insisto, ¿no? Lo que no ganan en las urnas lo están ganando en tapetazos, veremos cómo van las cosas, y si se apoderan del partido yo no podré ser cómplice de lo que va, en función de qué va a estar el movimiento país. La Convención Nacional se va a celebrar, ¿puede confirmarnos? ¿Le han despojado del lugar? Todo, nos han prohibido los transportes. ¿Cómo la va a celebrar? Revirtieron el recinto ferial donde se iba a realizar, pero ya tenemos otro complejo privado donde ofrecieron dinero a la propietaria para que no nos deje estar, y como es una militante convencida, dijo, le ofrecieron muchísimo, $100,000, no, aquí se realiza. ¿Y tiene legitimidad esa Convención Nacional? Pero por supuesto, fue convocada estatutariamente por la Directiva Nacional
que hizo el reglamento correspondiente, y otra cosa, es de acuerdo al artículo 370 del Código de la Democracia. Vamos a discutir, no es una convención para elegir autoridades, sino para tomar decisiones de otra índole. Pero hay quien dice que esa convención no es legítima y que ustedes no tenían la capacidad de convocatoria. ¿Por qué? Pues sencillamente el señor Moreno dice que la secretaria Rivadeneira no estaba en condiciones de hacer esa convocatoria. Primero no es la secretaria, es la directiva nacional. Ni esa directiva tampoco. ¿Pero por qué? Porque lo dice Moreno. Bueno, es el señor presidente del partido también, del movimiento. Y yo soy el presidente vitalicio del partido. Pero fueron sancionados por el Comité de Ética del Partido de Alianza la País. leguleyad de siempre. Un comité de ética destituido, se reúnen 3 de 5 miembros, por primera vez se reúne. Mire, los procedimientos estatutarios, se requiere un informe jurídico que nunca hubo, ¿no? Se requiere informe de los acusados y destituyeron 9 miembros de la directiva. Eso no sirve para nada. Y en función de eso ellos hicieron otra directiva, pero les sirvió para generar un conflicto interno. Así es como actúan. Pero es claro que la razón la tenemos nosotros y que esa convención es perfectamente legítima. Legítima, que tiene que recibir algún tipo de sello para que sus decisiones puedan ser ejecutadas. O sea, está en impugnación ahorita. Esto tiene que ser decidido primero por el Consejo Nacional Electoral y después por el Tribunal Contencioso Electoral, y será en última instancia quien determine quién tuvo la razón. En principio es claro que nosotros tenemos la razón, pero por ejemplo están metiendo una serie de argumentos que va a haber un veedor del Consejo Nacional Electoral que lo han prohibido, ¿no? Pero eso es cuando hay convenciones para elegir autoridades. Ahí es requisito imprescindible el acompañamiento de un vocal del Consejo Nacional Electoral. No cuando es una convención para otra clase de objetivos, como es la de Esmeraldas, de acuerdo, le insisto, al artículo 370 del Código de la Democracia, que si quiere se lo leo, pero a usted no le gusta que le lea. Ahora, prefiero que no, para que podamos aprovechar y hacerle cuantas más preguntas. Bueno. Ahora, economista Correa y amigos oyentes, en cada temática vamos a tener una pregunta externa realizada por actores políticos, económicos o sociales. En este momento, justamente vamos a escuchar la interrogante que le plantea Manuela Gallegos. Ella es una de las fundadoras de Alianza País y secretaria de Pueblos durante su gobierno. Le invitamos a ponerse los auriculares y poder escuchar a Manuela Gallegos. A continuación, la pregunta que le refiere. ¿Qué país esperaba construir al tomarse todos los poderes y cooptar todos los espacios del Estado, desviándose de los principios originales de la propuesta y que fueron consagrados en Montecristi? Qué objetiva la pregunta, ¿no? Ella no fue una de las que escribió para que no me entrevisten. Mire, qué extraño el país que vivimos, ¿no? Coartar incluso el derecho de participación, de expresión de una persona. Le pedimos que responda legítimamente a la pregunta. Pues es mentira, lo que quieren hacer, ahora es que quieren hacer eso. Le pongo un antecedente, Manuela Gallegos se fue de Alianza País cuando precisamente la destituí de Secretaría de Pueblo por la pésima organización de las elecciones internas del 2009. Pueden revisar los videos, urnas quemadas, etcétera, porque ni siquiera pudieron conseguir la foto de los candidatos para las papeletas. Salió. No sabía que se odiaba con Doris Solís, la reemplacé por Doris Solís, nunca me lo perdonó y hay una amiga muerta. Pero una pregunta tan sesgada que ni siquiera vale la pena contestar, ¿no? Bueno, y es momento de hacer una pausa, amigos oyentes. Vamos a invitarlos a que continúen en nuestra sintonía. Pueden seguir esta entrega especial de FM Mundo y Agencia F en nuestra web fmmundo.com o en nuestras redes sociales @fmmundo y @notimundos. Enseguida regresamos junto a ustedes.
Estamos presentando Cara a Cara con Rafael Correa, una entrega especial de FM Mundo, Notimundo y Agencia F. Conducción, Elías Levi y María del Carmen Álvarez. Bueno, y pasamos ya al segundo bloque de esta entrevista con el señor expresidente de la República, Rafael Correa. Un tema que vamos a centrar en el asunto económico y que en cierta medida ha sorprendido no solo dentro de Ecuador, sino también fuera y que requiere todavía, creo yo, que alguna que otra explicación. Tras asumir el mando, el presidente Lenín Moreno presentó los resultados de la situación económica del país y aseguró, le cito sus palabras, que era crítica, que no había ninguna mesa servida y que si acaso sobre esa mesa, y esto ya es interpretación nuestra, solo existían platos de deuda y compromisos del Estado de deuda. Escuchemos aquí al presidente Moreno. Vamos a salir adelante. No hay tal mesa servida. Esa es la pura y neta verdad. Señor Correa, le hemos oído muchas veces referirse a este tema, hablar mucho de la economía, responderle al señor Moreno, y ahora yo le quiero hacer una pregunta. No puede ser que no estén claras las cifras. ¿Ese estudio que se ha hecho es deuda o no es deuda? La mejor respuesta es el Fondo Monetario, si leyeron. Viene a los años una misión del Fondo Monetario y dice que está sorprendido la recuperación de la economía ecuatoriana. No, estamos hablando de deuda, no de recuperación. Bueno, entonces, pero, no, es que hablaron también de la situación crítica de la economía. La deuda ya se la desmintió su propio ministro, que es 27% la neta y 41% la consolidada, que incluye gobiernos locales. Lo que midió Moreno es mentira, es manipulación. Nunca se ha medido así la deuda. Busque la serie histórica, busque esa medida que él hizo para el 2014, no existe. Porque es primera vez que juntaron todo y lo que hicieron es sumar todos los pasivos, hasta las deudas de las empresas públicas. Si yo hubiera contabilizado la deuda que recibí en el 2007 de esa forma, esa deuda superaba el 60%. Pero a ver, que yo no es la correcta metodología. Si usted suma todos los pasivos, tiene que sumar todos los activos, pues solo está tomando una parte de la hoja de balance. Pero eso no es deuda, está totalmente equivocado. ¿Pero es dinero que el gobierno debe o no es dinero que se deba? Porque deuda es deuda, no tiene nada, da igual cómo la llamen. No, en finanzas públicas sí está claramente definido lo que es deuda, cuando tiene un plazo, una tasa de interés, etcétera. Cuando usted se atrasa es un pasivo que tiene. Y le insisto, si quiere contabilizar todos los pasivos, pues bien, contabilicemos todos los activos. Y el balance es sumamente positivo. Para resumirle, nosotros invertimos en 10 años cerca de $90.000 millones. La deuda externa es 27.000. Quiere decir que el país aumentó en activos cerca de $63.000 millones. ¿Cuál sería, a su juicio? Perdón, a ver, ¿Cuál sería la deuda, entonces, a su juicio? Pero la deuda que ya se dijo, técnicamente, creo que era 28% del PIB, de acuerdo al manual de Fondo Monetario, con el cual se miden todas las deudas de los países, y la consolidada, la que suma municipio, gobierno autónomo descentralizado, llega al 41%. Eso lo dijo el propio ministro de Finanzas en la comparecencia ante la Asamblea. Lo que pasa es que ciertos medios no sacaron la noticia. Ya lo desmintió su propio ministro de Finanzas. Ahora, siguiendo con el planteamiento de preguntas externas, vamos a escuchar a continuación la pregunta que le plantea el economista Mauricio Pozo, ex candidato a la vicepresidencia y ex ministro de Finanzas. Escuchemos a continuación lo que dijo. ¿Cómo pudo haber dicho el expresidente Correa que la mesa estaba servida en una economía con el déficit fiscal más alto de América Latina, cercano al 8% del PIB, una deuda pública que creció 4 veces en relación al PIB en los últimos 7 años, la inversión extranjera la más baja de América Latina en relación al PIB, el segundo riesgo país más alto de la región después de Venezuela, una economía estancada, tenido que vivir del endeudamiento en los últimos meses? ¿Cómo puede llamarse a eso, entre otros indicadores, que entregó la mesa servida en términos económicos? Vámonos a la casa, pues si está tan mala la economía. Y el Fondo Monetario ha sido cómplice o encubridor, porque acaba de decir todo lo contrario de lo que manifiesta el economista Pozo. El economista Pozo es una persona seria, capaz, pero como es ideológico, lamentablemente pierde la objetividad. Por ejemplo, está calculando 4 veces creció la deuda con el año, hace 7 años, ¿no? Después de renegociar la deuda, que se llegó a su nivel más bajo en historia, porque la acabamos de renegociar. Pero si compara con la deuda de antes del gobierno, pues no ha crecido en esa magnitud, y lo que sí se ha duplicado es el tamaño de la economía. Y así pudiera desmentir todas las cosas que ha mencionado Mauricio, pero se le olvida decir que en los 2 últimos años, 2015-2016,
Se nos desplomaron las exportaciones 10.000 millones de dólares, eso es 10% del PIB. No se veía eso hace 30 años. Se nos desplomaron los ingresos netos fiscales, porque perdimos ingresos petroleros, que es el fisco, pero menos recaudación, 12% del PIB. Y encima se aprecia la moneda nacional. Por la mitad de eso nos llevaron un colapso en el 99. Acá ya entregamos una economía en crecimiento. Y si fuera poco, tuvimos un terremoto de casi 8 en escala Richter en abril de 2016 que nos originó pérdidas. Solo el terremoto y el primer terremoto, no las 4.000 réplicas, de más de 3.000 millones de dólares. Entonces no se puede ser tan simplista en los análisis. Señor Correa, usted es una persona que está formada en universidades, tiene altos títulos universitarios, es economista, no puede justificarlo todo. Soy una buena persona. Estoy convencido de que sus seguidores lo considerarán. Yo no me voy a entrar en valoración. No voy a entrar en ese tipo de valoraciones. Desde luego no corresponde a un periodista. Es una broma. Hacerlo. El humor europeo no entiende muy bien el humor latinoamericano, creo. Bueno, usted está viviendo en Bélgica, ya debe entendernos. Lo que le quiero decir, señor Correa. Tengo la impresión de que el espíritu autocrítico que esperábamos escuchar de usted, se han cometido errores. Pero por supuesto. Se han cometido errores, no se han tenido en cuenta elementos como que el precio del petróleo podría desplomarse, que podrían frenarse ciertos sectores de la economía ecuatoriana. El país ha estado en recesión, no en recesión, pero desde luego en desaceleración, sin duda, durante un buen periodo. Y me gustaría oír del señor Correa, ¿cuáles han sido los errores que ha cometido como economista? Estoy seguro que los tiene que saber. Le pongo un error, pero es que aquí quiere atacarse el modelo económico y las políticas heterodoxas que hemos utilizado se han mostrado más exitosas en época de boom, de expansión, y en época de recesión. Y ya lo reconoce hasta el Fondo Monetario Internacional, pero sí leyeron los periódicos esta semana. En todo caso, uno de los errores, yo siempre dije, desde el 2011, 2012, cuando el precio del petróleo estaba a $100, que la mayor vulnerabilidad es que se nos desplome el precio del petróleo. Y ordené al equipo económico que busque la posibilidad de comprar seguros petroleros. ¿Para qué? Para que garantizar el precio del petróleo al nivel estimado en el presupuesto. Por ejemplo, si estaba en $100, pero el presupuesto se estimaba 70, comprar seguros petroleros para decir que si bajaba de 70 nos compensaba. ¿Cuál fue el problema? Eran carísimos. Y se moría el mío el equipo económico. Yo sé que me engañaron. Yo pedí varios informes y me dijeron que no era conveniente por el costo. En verdad se morían de miedo. ¿Por qué? Porque estamos en Ecuador. Sí, gastábamos 400 millones de dólares en seguro petróleo y se desplomaba el precio del petróleo y recuperamos 2.000 millones, todo el mundo nos iba a aplaudir. Pero si no pasaba nada, todo el mundo nos iba a acusar de ladrones porque por gusto gastamos 400 millones. Entonces pusieron cualquier cantidad de peros y sí me arrepiento de no haber sido más exigente. Una de las cosas que sorprende de Ecuador, yo lo he visto en alguna que otra sabatina antes de llegar, entendía que llegaba a un país que estaba marcado fuertemente por el carisma del liderazgo de una persona, y antes de llegar hace 6 meses me pasé viendo algunas sabatinas, creo que le oí hablar incluso en una de ellas acerca de la tecnificación de Ecuador, de copiar modelos tecnológicos. Todo eso no se ha hecho. La economía ecuatoriana sigue estando fundada en los mismos elementos tradicionales, en el petróleo. ¿Por qué no pudo llevar a cabo eso? No es tan correcto eso, no es tan correcto. Por ejemplo, somos exportadores de energía en este momento. ¿Cuándo Ecuador ha sido exportador de energía? De hecho, éramos importadores de energía. Se ha invertido mucho. ¿Dónde están todos esos emprendimientos que usted pensaba llevar a cabo? Pero se están realizando, pero esto es cuestión de largo plazo. Los 2 últimos años han sido años realmente difíciles. Aquí Mauricio Pozo dice que tenemos la más baja inversión extranjera. Él confía mucho en inversión extranjera, pero ha habido inversión extranjera. Vea los puertos, vea el puerto de Manta con Agunza, vea el puerto Bolívar, etcétera, ¿no? Entonces, pero son cosas que toman tiempo y sí se ha diversificado la economía, sí hemos aumentado competitividad sistémica, pero falta mucho más por hacer, eso es obvio. Pero además esto no se da de la noche a la mañana. Se transmite el mensaje que en 10 años ya se transforma la estructura de una economía. Vaya, vean un modelo exitoso. Es bastante tiempo. No, 10 años a nivel económico es toda una generación casi para poder generar un ciclo de desarrollo. Seguramente usted sabe más que yo, que soy especialista en economía y desarrollo. No estoy diciendo, pero desde luego 10 años son un buen periodo. Está equivocado. Una cosa es en 10 años mejorar el manejo de la economía, y lo hemos hecho, duplicamos el tamaño de la economía, incluso con los 2 años de problema, 2015 y 2016, tenemos una tasa de crecimiento más alta que la América Latina, se ha reducido la pobreza, somos los países que más redujimos la pobreza, se ha reducido la desigualdad, somos los campeones en reducción de desigualdad. Otra cosa es que cambie la estructura de la economía.
Eso le toma mucho más que una década. Hay muchas experiencias de desarrollo. Y eso es lo que intentamos hacer. Por ejemplo, con la nueva refinería del Pacífico, que a su vez significa desarrollo de petroquímica, etcétera. Pero desde hace 2 años tuvimos que concentrar todos nuestros esfuerzos en manejar las dificultades, porque por la tercera parte de lo que nos pasó, ¿no?, hubiera colapsado la economía hace 10 años. ¿Ve en el programa del señor Moreno y del ministro de Economía, Carlos de la Torre, algunos elementos positivos? Por ejemplo, en la diversificación de los motores, se está tratando de buscar ahora en el turismo, se está tratando de buscar nuevas fuentes de ingresos que aparten al país de esa dependencia a lo mejor de los sectores tradicionales y del petróleo. ¿Ve elementos positivos? Pero usted mencionó el turismo. ¿Quién no va a fomentar el turismo? Y vaya a ver cuánto creció el sector turístico en nuestro gobierno, ¿no? Pero le insisto. Pero sigue siendo muy poquito. Podemos hacer mucho más, pero en un momento dado crecíamos al triple que el promedio mundial. Yo no veo un programa económico, vi unas medidas dispersas por ahí, y entre otras cosas porque no era necesario cambiar el modelo económico, las políticas eran las correctas, pero insisto, 2015-2016 nos pasaron cosas que nunca, todas juntas, nunca han pasado en la historia del país, incluido un terremoto. Pero, por ejemplo, el impuesto a la salida de divisas que fue implementado en su gobierno, ¿no considera usted que eso frena la inversión internacional? No, de ninguna manera. Eso protegió a la dolarización de los capitales golondrinas, de la volatilidad de los capitales, que en una economía como moneda nacional puede hacer colapsar la economía, peor en una economía dolarizada. Ese ha sido un impuesto extremadamente exitoso. ¿Por qué no lo quitan entonces? Bueno, yo lo que me gustaría oír es también una valoración de cómo el precio del petróleo, por ejemplo, la oscilación, estamos viendo que Ecuador que quiere entrar en una mayor producción. ¿Cómo ve usted la dependencia que tiene Ecuador de la OPEP, las restricciones, por ejemplo, de producción? Ecuador necesita ahora dinero. Sí, pero no podemos romper acuerdos que nos benefician a todos. Mire, usted dice que no se diversificó la economía. Por ejemplo, los ingresos petroleros pasaron a ser la quinta parte de los ingresos totales del fisco. Antes era hasta el 40%. ¿Dónde está el problema? Sector externo. Pero las exportaciones son privadas, excepto el petróleo. Y con el alto precio del petróleo en valor, ¿no?, en un momento dado llegaron a ser las exportaciones petroleras 52%. Pero qué difícil es diversificar el sector externo, que lo hicimos. Creamos oficinas comerciales, multiplicamos mercados. Qué difícil es diversificar el sector externo cuando usted tiene dolarización y cuando un vecino como Colombia le deprecia el precio en un momento en 80%. Vaya a ver, hablamos de turismo, vaya a ver cuánto cuesta un fin de semana en un hotel 5 estrellas en Ecuador, porque es dolarizado, porque tenemos los más altos salarios de la región, tal vez Sudamérica, pero de seguro la región andina, y vea cuánto cuesta en Colombia. ¿Por qué? Porque al depreciar el peso hacen reducir los salarios en términos de dólares. ¿Qué medidas tomó para resolver eso? La salvaguardia, pues, por ejemplo. Si usted no tiene política monetaria si usted, su vecino comercial le deprecia la moneda más de 80% y no tiene cómo responder, no le queda otra cosa que medidas comerciales, salvaguardias, que ni siquiera aplican a Colombia, dicho sea de paso, porque por el pacto andino nuestros vecinos no tienen aranceles, pero algo se pudo hacer. Entonces, aquí un concepto. No teníamos política cambiaria. Para equilibrar el sector externo tuvimos que utilizar intensivamente política comercial y eso se llama salvaguardia, básicamente. Y que han sido extremadamente exitosas, y lo dice el Fondo Monetario. Bueno, pues vamos a pasar ya, yo creo que al tercer bloque de esta entrevista, una serie de preguntas que, bueno, yo diría que desgraciadamente es algo que no se puede evitar en cualquier entrevista que se realiza a un mandatario en Ecuador, y es el caso de la corrupción. Es un fenómeno. Con todo gusto enfrentar eso, con todo es un fenómeno terrible, que sorprende a cualquier persona que llega de afuera. No le voy a decir que me mencionaba usted a Rajoy antes, yo le voy a mencionar que en España tenemos también nuestra dosis. Y el caso Siemens. Tenemos nuestra dosis de corrupción, pero no deja de sorprender a uno lo expandido que puede llegar a estar este fenómeno. ¿A usted le consta que está expandida la corrupción? Porque eso sí es ofender a mi gobierno. ¿A usted le consta? Cuando entró al país le cobraron algo de inmigración. Déjeme ejercer de periodista antes, y me contesta. Hasta para entrar al país tenía que dar una coima. Déjeme ejercer de periodista, señor Correa. Ha dado un juicio de valor muy grave diciendo que está expandida la corrupción. Eso sí no lo acepto, al menos en mi gobierno. Vamos a decir que presuntamente. Okay. ¿De acuerdo? Nos vamos a ceñir al rigor periodístico, vamos a decir que presuntamente. Y en ese sentido le pido que me deje hacerle la pregunta y yo le voy a dar, por supuesto, todo el tiempo para que usted responda.
Dos de los casos que se han visto en el último año, 2017, son los casos de corrupción de Petroecuador, el caso Odebrecht, que marcan, este último sobre todo, hasta llega a marcar la agenda internacional de casi todo un continente. Una agenda informativa durante 2017 que hemos cubierto bastante de este tema. Ambos casos, de alguna manera, no le estoy diciendo que le salpiquen a usted personalmente, pero ambos casos salpican al gobierno que usted dirigía. Como los ministros, están los casos de los ministros Carlos Pareja Llanuceli, está Marcos Calvo Piña, Alex Bravo y por supuesto, el vicepresidente Jorge Glass. Me permite una precisión. Marcos Calvo Piña y Alex Bravo no han sido ministros. Altos funcionarios, de carrera de Petroecuador. Altos funcionarios, le acepto la corrección. Altos funcionarios. Y el vicepresidente Jorge Glass, que sin duda es el funcionario de mayor rango que parece ser ha sido procesado en Ecuador. Señor Correa, me obliga a la pregunta de ¿dónde estaba el presidente cuando todo esto supuestamente ocurría? Gracias por la pregunta. ¿Dónde estaba? Atrás de todas las cosas, pero no podemos evitar todo. Le decía que usted presuntamente dijo que había corrupción expandida en Ecuador, pues recuerde el país de antes. Si usted hace una encuesta, la gente va a poner el problema de corrupción en cuarto o quinto puesto. Es que los ecuatorianos somos inmorales. No. Ellos saben que en su vida cotidiana ya no hay esa corrupción generalizada, institucionalizada, tolerada. Por ejemplo, registro civil. Iba a sacar una cédula y si no pagaba un tramitador no la sacaba nunca, pues. Por ejemplo, aduana. Si no pagaba no sacaba nunca su mercadería. Por ejemplo, telefónica, por ejemplo, policía, por ejemplo, judicial. Ya eso no existe. Pero en el último año usted tiene razón. Se detectaron 2 casos graves de corrupción, pero esta corrupción sofisticada que queda lamentablemente en todas partes del mundo. Y que no definen un gobierno como corrupto, no, por favor. Lo que define un gobierno es que si tolera esa corrupción, ahí sí es corrupto. Nosotros hemos aplicado todo el rigor de la ley. Es algo doloroso, no es algo para enorgullecerse. Contra doloroso, desgarra el alma, ¿ya? Y hay que tomar correctivos. Pero ¿no tuvo usted ningún indicio de que estas cosas podrían estar ocurriendo? No. Mire, yo le puedo mostrar videos donde en toda reunión con empresarios les digo, señores, si alguien les pide una coima o una comisión para un contrato, me avisan, yo les garantizo el contrato, pero ese tipo que se vaya preso. Lo que pasa es que ya para empresas como Odebrecht era hasta una práctica normal. ¿Cómo se explota el caso refinería de Petroecuador? Con los Panama Papers, esto es en abril del 2016. Empezamos a investigar y en octubre estaba preso, en noviembre, y algunos fugados, porque ya se había investigado. Y ya está prácticamente cerrado ese caso, y el jefe de la mafia fue Charlie Pareja Cordero, ex alto funcionario social cristiano, pero eso no dice la prensa. El caso de Odebrecht ocurrió en 12 países. Solo se pudo descubrir por las delaciones en Brasil, por el caso Lavallato, y las delaciones ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El propio FBI dijo, sin esas delaciones, me hubiera tomado 100 años reunir la información. Es un esquema sofisticadísimo. Todo un departamento de esta constructora que era la más grande de América Latina, con paraísos fiscales como Andorra, con cuentas secretas. ¿Cómo detecta eso? Hay las delaciones, primero hay rumores, se habla de lista, se empieza a investigar. Y recién el 1 de junio se acaba el acuerdo de confidencialidad con Brasil y se pueden conocer las delaciones. Ya no era presidente, pero se había dejado todo listo para que se actúe. Pero esto ocurrió en 12 países. Y aquí es que se lo utilizó. Bueno, pero estamos entrevistando al que era presidente de Ecuador. Canallescamente se utilizó para hacer creer que es generalizada la corrupción, que la hemos tolerado. Ocurrió en 12 países el caso de Odebrecht y se está investigando y sancionando. Y usted dice, ¿está involucrado el vicepresidente? Sí, está involucrado, pero de forma totalmente injusta, porque es una persona absolutamente honesta e inocente. Perdóneme que le diga. Una de las cosas que más sorprende, yo le he oído en numerosas ocasiones, le he oído hablar en contra de la corrupción, una de las cosas que más sorprende es que usted no dé, precisamente, cuando habla con voz tan alta en contra de la corrupción, que no dé al Poder Judicial la oportunidad de poder resolver este tema por vía judicial. Pero toda la oportunidad del mundo, eso lo hicimos en nuestro gobierno, pero ahora hay clara injerencia política. Vea, no lo digo yo, lo dice la oposición. No hay ninguna prueba contra Jorge Glass en el caso de acción ilícita por Odebrecht. Pero incluso, hay un proceso judicial contra él, pero incluso, como un aparato fiscal. Déjeme acabar ahora a mí. Pero incluso, si hubiera prueba, no amerita una prisión preventiva. Lo dijo hasta la oposición, no lo digo yo. Claramente ha habido presión política. ¿Sabe para qué? Para declarar vacante la vicepresidencia de la República y apoderarse de la vicepresidencia. No lo digo yo, lo ha dicho la oposición. Pero es el mismo aparato judicial que usted dejó.
los cambios en 6 meses de esa reforma que usted inició hace ya bastante tiempo han podido ser casi cosméticos. ¿No? Es para el observador que viene de afuera, que en 6 meses un presidente nuevo pueda desarmar e influir en un aparato tan complejo como el que usted llegó a crear a nivel judicial, es casi increíble. Nuestro sistema judicial es ejemplo para la región, pero hace 6 meses el cambio ha sido brutal. Hay total injerencia en la función judicial, total presión en la función judicial y un linchamiento mediático desembosado, que es prohibido por la ley de comunicación, pero ya no se hace respetar la ley de comunicación. Jorge Glass fue condenado no en los tribunales, fue condenado en los titulares, y eso no debe ser así. El señor está procesado por la Fiscalía, no por los medios de comunicación, sí, los medios en un proceso judicial que nadie pone... un juicio justo cuando todos los días los medios lo culpan, lo condenan y distorsionan las cosas. Pero eso, porque de eso repente sacan noticias totalmente descontextualizadas para hacer creer que Jorge Glass es culpable. Yo, a ver, de lo que veo en las noticias descontextualizadas, no creo que sea el caso. Lo que puede llegar a ocurrir es que los medios de comunicación tengan una investigación o tengan unos resultados, pero el proceso fiscal ha sido estrictamente del Poder Judicial. A mí lo que me gustaría oír del señor Correa, por ejemplo, es si realmente resulta culpable, que usted va a aceptar ese veredicto judicial. Es el veredicto de un tribunal de un país democrático. En un juicio que no ha sido correcto. Ha estado sujeto a presiones de lo contrario, mediáticas. lo que me estaría diciendo es que Ecuador no es una democracia. Empieza a dejar de serlo, porque hay presión sobre el sistema judicial. ¿Esa es su valoración del país que ha dejado? Con varios penalistas. No, el país que comenzó hace 6 meses. Hable con varios penalistas. No hay ninguna prueba contra Jorge Glass, vicepresidente de la República, y se encuentra preso. Pero, señor Correa, en 6 meses no se puede desbaratar todo lo que usted ha armado. Sí, pero sí se puede. En 6 meses no es técnicamente posible. ¿Usted conoce el caso de Odebrecht? Yo lo conozco. Sí. Los más claros culpables, donde ya no existe presunción de inocencia porque se declararon culpables, son corruptos confesos, son los funcionarios de Odebrecht. Se los acaba de sobreseer, no se los acusó y se acusó a Jorge Glass. Usted me puede decir que ese es un juicio imparcial. Yo no quiero entrar en los detalles del juicio por ser un asunto demasiado complejo. No quiero entrar, pero desde luego hay todo un aparato judicial que está analizando el tema y en el cual yo lo que quiero que me diga es: ¿tiene usted fe en ese aparato judicial que usted mismo ha montado o no? Sin la presión que existe ahora, por supuesto. Ahora existe demasiada presión sobre los jueces. Se presiona autoridades de control. Desde Carondelet se amenaza, se sanciona, se amenaza, se seduce desde el poder y no se permite un proceso imparcial. En el caso de Jorge Glass, que es un proceso con alto perfil político. Me temo que esas interferencias las he oído también durante su gestión. Bueno, no estoy en posición de juzgarlas, pero también las he oído. Que venga un juez que diga que yo le he llamado. Le podría decir yo también, venga usted y pruébelo. ¿Dónde están estas interferencias? O sea, yo sí lo conozco. No lo puedo probar ante usted en el público, pero yo sí tengo la información de los funcionarios de Carondelet que iban a hablar con ciertas autoridades para que metan preso a Jorge Glass. Sí se lo puedo decir. Los días, las fechas, etc. Ahora, economista, dejando a un lado el tema estrictamente jurídico, usted hace pocos días en una entrevista con un medio internacional aceptó tener una responsabilidad política. Textualmente sus palabras fueron: tengo una responsabilidad política por lo que se ha hecho mal. Por derivación, yo pensaría que esa misma responsabilidad es trasladable a quien era titular de la cartera de sectores estratégicos. Estamos hablando, obviamente, de Jorge Glass. ¿Usted no considera entonces que un juicio político procede porque él tiene una responsabilidad política, entonces? Los juicios políticos siempre proceden, estamos en democracia, pero usted confunde responsabilidad política con culpabilidad política. ¿Qué sería la culpabilidad política? Que por negligente, porque retrocedimos en controles, se cometieron los ilícitos. No, los controles han mejorado, tenemos el mejor sistema de compras públicas de América Latina, la regulación ha mejorado, pero no se puede excluir todo. Entonces hay responsabilidad política porque yo estoy a cargo de ese sector, pero se ha hecho lo que se tenía que hacer. Y lo peor, porque usted está mencionando la entrevista que tuve con CNN, es que se confunde responsabilidad política con culpabilidad penal. Es decir, como él estaba a cargo de los sectores estratégicos, él es responsable de eso, tiene que irse preso si ha habido corrupción. Yo estoy hablando en este caso únicamente de responsabilidad política, es decir, la responsabilidad política que debería tener un juicio político si en la Asamblea administración Nacional pública marcha mal en el país, cuando yo era presidente, yo soy el responsable político, pero le insisto,
Usted tiene que diferenciar si algo salió mal por negligencia, porque hemos retrocedido, o porque hemos avanzado muchísimo, pero no puede solucionar todo. Pero usted no cree que él tiene responsabilidad política por lo que sucedió. No estoy diciendo que él sea culpable. Él era ni responsable que él haya hecho... de esas áreas, pero sí le puedo decir que los controles, la regulación, el sistema de compras públicas, la transparencia, la información a la que puede acceder todo el mundo, todo eso ha mejorado muchísimo. Pero se ha dado un caso de corrupción que ha ocurrido en 12 países. Entonces, en 12 países todo falla, etcétera. No, enfrentamos algo demasiado sofisticado. No sé si transmito bien mi idea. Debe ser sancionado políticamente si es negligencia de él, no porque no ha podido solucionar todo. Pero usted cree entonces que sí debería proceder un juicio político. O sea, debería proceder un juicio político legítimo. Y luego que se declare culpable o inocente. Sí, lamentablemente en un juicio político ser culpable o inocente es prácticamente irrelevante. Por ejemplo, yo era responsable de la seguridad. Si hay un crimen, yo tengo que garantizarle a los ciudadanos seguridad. Si hay un asesinato, yo soy responsable político. Pero no soy culpable penal, pues no me van a mandar a la cárcel por asesino, ni tampoco me van a hacer un juicio político, porque ha mejorado muchísimo la seguridad, pero obviamente no podemos evitar todos los asesinatos. Bueno, yo creo que vamos a pasar ahora a escuchar la pregunta que plantea el director de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, Francisco Rocha. Se la queremos hacer escuchar y una respuesta. Todo ciudadano se la merece. Economista Correa, el secretario jurídico de la presidencia en su gobierno manifestó así de simple: el Pascual Escuenca no conocía el presidente y nos parece que ahí hubo un exceso de 200 millones de dólares. El presidente pidió que terminaran a ese ministro. Luego la refinería del Pacífico, 1.500 millones de dólares y una lista larga de funcionarios. ¿Le parece a usted que eso no es síntoma de corrupción? Qué barbaridad, cómo confunden las cosas. 200 millones de reajuste no significa sobreprecio. ¿Cuántas veces más costó el Eurotúnel? ¿No? Entonces son reajustes permitidos por la ley, pero van a entender que es sobreprecio. Y este es un proyecto de una empresa pública, Petroecuador, que tiene grado de autonomía. No tenía, estrictamente hablando, por qué conocerlo. Sin embargo, sabían la clase gobernante que era y por el monto de la inversión sí me debieron consultar. No lo hicieron, por eso sí me molesté. La obra no es que es innecesaria, se utilizaron términos inexactos por parte del secretario jurídico de la presidencia. No era prioritaria en mi criterio. Está en la planificación, está en el plan de hidrocarburos, es completar el sistema de poliductos, es evitar que el combustible vaya vía tanqueros a Cuenca, una ciudad muy importante. Es deseable, pero habían otras prioridades y la administración pública significa optimizar, no solo hacer cosas buenas, hacer cosas óptimas, es decir, optimizar la asignación de recursos. Pero por el reajuste de 200 millones ya están diciendo que es corrupción. Eso no es corrupción. Eso significa que el estudio fue mal hecho, hubo imprevisto, se reajusta, por ejemplo, el movimiento de tierra era mucho mayor que el previsto inicialmente y se reajusta de acuerdo a la ley. Lamentablemente no escuché bien la refinería del Pacífico. Responsabilidades sobre esos reajustes ¿se han tomado? ¿Se han adjudicado? Eso pasa en todas partes del mundo. 200 millones es un montón de dinero. Sí. No es cualquier dinero. Uno de los problemas del país... Le hubieran servido muy bien para hacer política social. No, en total como 600 millones. Por eso digo, más importante eran las escuelas del milenio. Pero si usted quiere una autocrítica, uno de los problemas del país es la baja calidad de los estudios, pero es sinónimo de su desarrollo, ese es el proceso de desarrollo. Siempre los estudios son incompletos, falla algo, entonces usted presupuesta 100 y sale costando 150 y no hay manera de planificar. Pero es el de su desarrollo, son nuestras capacidades como país. Ecuador fue un país, siempre hago esta analogía, que jugaba en la segunda división, le llevamos a jugar la final de Copa Libertadores, entonces hay falencia siempre. De Refinería del Pacífico no escuché bien la pregunta porque alguien habló... Si nos las podéis poner también otra vez la valoración, estábamos hablando... Economista Correa, el secretario jurídico de la presidencia en su gobierno manifestó así de simple: el Pascual Escuenca no conocía el presidente y nos parece que ahí hubo un exceso de 200 millones de dólares. El presidente pidió que terminaran a ese ministro. Luego la refinería del Pacífico, 1.500 millones de dólares y una lista larga de funcionarios. ¿Le parece a usted que eso no es síntoma de corrupción? ¿De qué está hablando? Por Dios, mire cómo se transmiten sospechas, suspicacias. O sea, un reajuste es sobreprecio. Son cosas diferentes, esto lo permite la ley, es justificado.
que yo por eso saqué al ministro. Ya nos no ha recuerdo. respondido, los 1.500 millones... Los 1.500 millones están ahí, son como 600 millones de estudios, son carísimos. Los estudios en un proyecto que entiendo no se sabe qué hacer con él. Porque colapsó el mercado petrolero, pues en la vida hay lo que se llama mala suerte. Por más que usted planifique, esta refinería debía estar hecha hace 30 Correa, años. La suerte de 17 millones de ecuatorianos estaban en sus manos. Pero usted tiene que tomar decisiones para salir de su desarrollo. Pero un presidente no puede apelar a la suerte cuando tiene en sus manos a millones de ciudadanos. O sea, no puede haber un terremoto y que se le rumba la obra. Eso es una desgracia, no es una suerte. Entonces, la desgracia no es parte de la mala suerte. Es parte de la mala suerte, pero... Déjeme terminar, no sea malito. Sí. Si esta obra se hubiera hecho hace... Usted sí sabe que Ecuador lleva 40 años exportador de petróleo. Y todavía exportamos crudo para importar derivados. Somos deficitarios en importación de derivados. Con esta refinería no solo que vamos a ser autosuficientes en derivados, sino que vamos a